tal? Buenos días. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 21 de octubre. Esto es El Salvador. Ahora le saluda Wendy Monterrosa. Recuerde que también nos puede escuchar en vivo a través de Radio Nacional. Estamos en el 96.9 del FM. También tenemos habilitadas las redes sociales para que se comunique con nosotros. Estamos en Facebook y estamos a través de Twitter y nos haga sus preguntas y comentarios y las pasamos al final de la entrevista. Bueno, con nuestros invitados de esta mañana vamos a analizar el sistema actual de las pensiones, los problemas que enfrenta, las soluciones que requiere para mejorar su rentabilidad y poder ampliarlo a más sectores, así como si es necesaria o no una reforma para atender estos desafíos. Esta mañana está con nosotros María Elena Rivera. Ella es coordinadora de políticas públicas de Fundaungo, y el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. También tenemos vía microonda a Carlos Pérez. Él es investigador del área macroeconómica y de desarrollo Funde. Le doy la bienvenida y los buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Doctor, buenos días. Sí, muy buenos días, Wendy. Muy buenos días a María Elena y a Carlos. Pues un saludo a la población salvadoreña. Señor Carlos Pérez, buenos días y gracias por atender nuestra llamada. En los últimos días se ha abierto, como saben, un amplio debate sobre el tema de las pensiones. El gobierno, por su parte, está trabajando en una propuesta que aún está en estudio. A su juicio, ¿cómo está el sistema actual de pensiones? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes podrían hacer? Vamos a comenzar con usted, señor Carlos Pérez. Buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos los televidentes, a ustedes también, Óscar y María Elena. Bueno, la verdad es que el sistema previsional en un país es muy importante para garantizarle a los trabajadores una disminución del trauma que ellos tienen al terminar su vida laboral activa y mantener su nivel de ingresos para los últimos años de su vida. En El Salvador esta función se ha cumplido, pero ha tenido problemas. Nuestro sistema previsional ha adolecido de una serie de fallas estructurales que le han convertido pues, en un sistema insostenible financieramente. El sistema antiguo de pensiones de público de reparto que funcionó hasta abril del año 98 tenía esos problemas, especialmente que la estructura poblacional en el país ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Cada vez hay una tasa de fecundidad menor y la esperanza de vida ha sido más alta, y eso pues genera problemas de cambios en la estructura, en la pirámide de población. Eso pues, aunado a la migración de salvadoreños hacia el exterior, ha tenido como consecuencia que cada vez haya menos trabajadores activos y por lo tanto el sistema se vuelve problemático para garantizar la pensión a los adultos mayores. Ahora bien, con la reforma que se hizo en el año 96 y que entró en vigor en el año 98, se quiso corregir estos problemas cambiando radicalmente el modelo de un sistema público a un sistema privado basado en la capitalización individual, en el cual la pensión de cada trabajador iba a depender de los ahorros acumulados durante la vida activa, durante la vida laboral, y la rentabilidad de esos ahorros, siempre y cuando estos fueran invertidos de manera óptima. Además de los problemas mencionados, el sistema previsional nuestro ha tenido un problema de baja cobertura, y esta situación ha sido así tanto en el sistema antiguo como en el actual, debido pues a que la baja cobertura no depende tanto de un sistema previsional, sino que depende de nuestra economía. Una economía basada en empleo de bajo nivel de tecnología, una economía principalmente informal, en donde solamente una cuarta parte de la población trabaja o tiene un empleo formal. Eso pues genera problemas, tanto lo que hemos hablado de la baja cobertura, y no se soluciona con una reforma previsional. Ahora bien, pasados 17 años de la reforma del año 98, estos problemas siguen y algunos se han profundizado. La cobertura sigue baja, las pensiones son muy bajas, y eso genera pues que el valor de lo que recibe un trabajador, un pensionado, sea insuficiente para poder cubrir su costo de vida. Eso es lo que genera a la larga la necesidad de hacer reformas estructurales al sistema. Ahora, otro problema que ha incidido y que nos ha traído pues a discutir la necesidad de que haya una reforma es el costo fiscal que ha tenido el costo de transición de la reforma del año 98. El Estado asumió la responsabilidad de cubrir el déficit previsional del antiguo sistema, y a lo largo del tiempo ese costo se ha ido incrementando y se ha convertido en una carga muy pesada para el Estado. Hoy en día tenemos que el gobierno pues ha colocado títulos de deuda, certificados de inversión previsional,
En los fondos de pensiones, la AFP ha invertido casi el 60% del fondo de pensiones en estos títulos. A eso se le suma un 20% más de otros títulos de deuda pública, lo que suma un 80% del total del fondo que está invertido en títulos de deuda pública. Al final, el tener el 80% del fondo invertido en títulos de un solo emisor le genera gran riesgo a los ahorros de los trabajadores y se vuelve frágil y se vuelve muy vulnerable ante cualquier shock que afecte las finanzas públicas. Además, estando las finanzas públicas en una situación complicada en cuanto a su sostenibilidad, eso también puede tener efectos muy fuertes, muy graves para los ahorros de los trabajadores. Y eso es precisamente lo que lleva a la necesidad de hacer reformas. Ahora bien, estas reformas necesariamente tienen que ser en todas las áreas, en todas las aristas que cubre el sistema de pensiones. Algunas personas, algunas organizaciones mencionan que el tema fiscal es lo más importante, otras organizaciones mencionan que el tema de la rentabilidad es lo más importante y otras que el tema de la cobertura. Pero la verdad es que todas las dimensiones del sistema de pensiones son importantes, son urgentes y se deben abordar de manera paralela, de manera sistemática para lograr una solución duradera al tema previsional. Ahora bien, el tema de la cobertura es el más importante porque es el tema humano, es el tema que toca esa garantía, ese objetivo del sistema previsional, de garantizar a los trabajadores mantener el nivel de ingreso cuando ellos se retiren. Pero esta cobertura, como decíamos, no se puede garantizar a través de una reforma previsional, sino que tiene que ser a través de medidas más transversales, medidas que tengan que ver con el crecimiento económico. Nuestro país ha tenido en los últimos 15, 20 años tasas de crecimiento muy bajas y eso pues afecta mucho el tema del empleo. Y solamente con políticas de crecimiento se puede lograr que aumente el empleo formal y aumente la cobertura. Ahora bien, el tema de la rentabilidad de las pensiones, el tema de la suficiencia de las pensiones se puede abordar también por la vía de crecimiento, pero también por aumentar la rentabilidad del fondo de pensiones y eso se logra a través de la diversificación del portafolio y a través de la disminución de la dependencia que tiene el gobierno del fondo de pensiones para financiar el déficit previsional. Por último, el tema fiscal. Eso es muy importante. El tema de pensiones no es el único problema de la situación fiscal en el país, es uno más y por lo tanto tiene que ser abordado de manera integral. El Salvador, el Estado debe reconocer que se tienen problemas fiscales, se tienen problemas de sostenibilidad y se tienen que tomar medidas en el área de la disciplina fiscal, mejorar los ingresos, optimizar el gasto y hacer una eficiente gestión de los recursos en general para lograr obtener resultados positivos en la situación fiscal primaria y luego pues que se generen los recursos suficientes para atender todas las obligaciones, tanto del sistema previsional como todas las demás obligaciones del Estado. Bueno, señor Carlos Pérez, le pido que se quede unos minutos en pantalla porque la idea es hacer una especie de debate, conocer las diferentes posturas sobre este tema y también conocer cuál es el diagnóstico que hace María Elena de Fundaungo y también el presidente del Banco Central de Reserva. Comenzamos con usted, María Elena. En efecto, una cosa que juzgo como positiva es las coincidencias que hay también en el diagnóstico que se hacen desde diversos sectores. Sí. Porque ya se conoce también el diagnóstico que ha hecho el gobierno, se conoce el diagnóstico de diferentes centros de pensamiento y la mayoría de ellos coinciden precisamente en que el sistema de pensiones enfrenta actualmente una crisis multidimensional, como ya mencionaba el señor Carlos Pérez. Desde Fundaungo, lo que hemos venido promoviendo, bueno, desde antes, ¿verdad?, de la reforma estructural, que hemos venido estudiando este tema y recientemente también es la atención principalmente a la dimensión de cobertura, sin embargo, sin dejar de lado todas las demás dimensiones que tienen que ver con la suficiencia, con la equidad. Como él ya señalaba, esta dimensión de cobertura muy probablemente no tiene su solución únicamente en parámetros del sistema de pensiones. Es necesario también ver la parte del mercado laboral. Sin embargo, modificaciones en el sistema de pensiones pueden también moldear actitudes hacia el trabajo e incentivar para que la mayor parte de la población cuente con esta cobertura que, como ya hemos mencionado, consiste no solo en estar afiliado al sistema, porque por estar afiliado al sistema casi la mayor parte de la población económicamente activa está afiliado a una AFP. La cobertura consiste en la cotización activa mes a mes de cada trabajador.
Por lo tanto, está ligado, es un sistema contributivo muy ligado a la parte formal del empleo. Y hay diferencias bastante grandes que se analizan. Por el parte de los empleodependientes, es decir, la gente que tiene un patrón, de acuerdo a la encuesta de hogares, casi el 70% está cotizando activamente o tiene cobertura de un sistema de seguridad social. Sí. Sin embargo, cuando lo comparamos con autoempleados, menos del 1% está cotizando activamente. Entonces, sí, está muy relacionado con la estructura de mercado laboral. Sin embargo, hay diferentes poblaciones entre estos autoempleados y hay algunos, si bien la mayoría puede ser que no tenga la capacidad de cotizar activamente porque tienen trayectorias laborales inestables, por lo tanto ingresos laborales inestables, hay ciertos segmentos, si bien pueden ser menores, pero que sí pueden tener esta capacidad de cotizar, por medio de los cuales puede aumentarse en alguna forma la cobertura, aunque hay que buscar también esquemas que posibiliten esta inclusión de todas estas personas que se encuentran en la informalidad para los que no es posible. Todos los trabajadores autoempleados con empleos de subsistencia, es necesario buscar esquemas complementarios o medidas porque muy probablemente el sistema de pensiones de capitalización individual con el monto de cotizaciones que está actualmente no es el adecuado para ellos y no les permite tener la cobertura que les va a garantizar prevenir el riesgo de pobreza en la vejez. Así es. Doctor, su postura. Bueno, yo creo que también coincidimos con Carlos y con María Elena sobre algunos elementos para el análisis de la situación del sistema de pensiones. Quiero iniciar planteando la necesidad que las políticas públicas enrumben el crecimiento económico, que en este momento es de apenas como promedio histórico de 1.9. Estamos saliendo ya de esa trampa de bajo crecimiento, pero el objetivo fundamental de la política pública debe ser generar empleo digno. Creo que si generamos empleo digno, estamos resolviendo uno de los graves dilemas del sistema de pensiones, sea el sistema previo a 1998 o el actual. Yo quisiera plantearle a la población 10 elementos que es necesario partir para el debate. Uno, ya lo mencionó Carlos, María Elena también lo confirmó, y es la baja cobertura del sistema previsional. ¿En qué nos estamos enfrentando? Que apenas el 24% de los cotizantes respecto a la población económicamente activa son los que están en el sistema previsional. Segundo, cuando ya vemos los cotizantes entre los afiliados, lo que nos enfrentamos es que esta ratio ha venido cayendo desde el año 98 hasta la fecha. En el 98 teníamos un 69% y hemos bajado hasta el 26%. Creo que estos datos son reveladores. A ver, de ese porcentaje de 24% que nos comenta, doctor, ¿cuántas personas o cuánto es el porcentaje de personas que van a tener una pensión? Porque entiendo que no es todo. No, vamos a ir viendo los siguientes elementos. Segundo es, creo que hay que ponerlo a futuro. La población va envejeciendo a lo largo del tiempo, estamos en un proceso que se llama la transición demográfica, en las que hasta el 2047 vamos a tener un bono demográfico positivo, pero desde ya hay que ir planteando que nuestro sistema previsional sea el que la población decida. Nos vamos a enfrentar al hecho que la población económicamente activa cada vez va a ser mucho menor. Otro tercer elemento que yo creo que vale la pena mencionar es el caso de elevación. Hay un problema que el empleador o no descuenta o no paga las contribuciones previsionales, y este es un elemento muy importante a ser abordado dentro de una futura reforma. Otro elemento, y que viene a responder su pregunta, se refiere a que este sistema previsional
tiene una tendencia al incremento de las devoluciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la baja densidad de la cotización, es decir, en un año como media, el trabajador solo cotiza 6 meses, los otros 6 meses no lo cotiza. ¿Y por qué se debe eso como promedio? Esto, ¿qué significa? Significa que, dadas las características de nuestro mercado laboral, los trabajadores no hay, digamos, una condición sine qua non que se va a quedar en el sector formal. Claro. El trabajador está transitando desde el sector formal hacia el sector informal, y eso es una característica de nuestro mercado laboral. Para ponerles un ejemplo, los trabajadores, hay diferentes clasificaciones según la reforma que se hizo de optados A, optados B. Lo que estamos viendo como los optados B es un 0,46, los obligados 0,55. Eso para poner un ejemplo de otro elemento que está sobre el debate, y creo que coincidimos con el diagnóstico. Otro es, lo decía Carlos, y de acuerdo total, es la elevada concentración de las inversiones en títulos públicos. Tenemos un 82% en instituciones públicas. Y todos aquellos que analizamos el riesgo, sabemos que el manejo de un portafolio, el principal objetivo es no solo la rentabilidad, sino que también la diversificación. Es necesario desconcentrar el riesgo. Doctor, lo tengo que interrumpir un momento porque vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve con más de ese tema. Recuerde que tenemos habilitadas las redes sociales, estamos en Facebook y estamos también a través de Twitter para que usted nos haga sus preguntas, sus dudas, sus demandas o comentarios sobre el tema de las pensiones. Regresamos en breve.